María debe vivir conforme a su conciencia. Si ella siente que está mal comer ese pedazo de carne, no debe comerlo. ¿Por qué? No porque haya algo intrínsecamente malo en ese pedazo de carne, sino porque hay algo profundamente malo en que María pase por encima de su conciencia. Porque si María pasa por encima de su conciencia, ¿qué sucede? Debilita su poder, aun si su conciencia está funcionando a partir de un conocimiento equivocado. Soy Omar Jaramillo y quiero darles la bienvenida al programa Abre la Biblia con el pastor Colin Smith en la voz de Fausto González de Chávez. Colin, ayúdanos a entender esto. Ignorar nuestra conciencia sigue siendo malo, aun cuando esa conciencia está funcionando con información incompleta o equivocada. Aquí está el asunto. Hay muchos temas sobre los cuales la Biblia no nos da una línea clara y definitiva, y en esos temas los cristianos pueden llegar legítimamente a conclusiones diferentes. El Nuevo Testamento trata este asunto y nos da algunos ejemplos muy específicos. Uno de ellos trata con la carne sacrificada a los ídolos. ¿Debía comerse esa carne o no? Eso no es un tema para nosotros en nuestra cultura de hoy, pero sí lo era para ellos en aquel tiempo. Y el principio aplica hoy también y nos ayuda. Los cristianos llegarán a conclusiones distintas sobre una gran variedad de temas. Decisiones en cuanto al entretenimiento, en cuanto a qué se debe hacer con el dinero, qué constituye un exceso y cosas por el estilo. Y terminamos yendo en una de dos direcciones. La primera, tratamos de definirlo todo y dejar cada detalle establecido, lo que nos conduce al legalismo, y donde terminas con una cultura de iglesia llena de reglas y regulaciones. O segundo, reconocemos que Dios nos ha dado cierta libertad en asuntos de conciencia y entendemos la importancia de que los cristianos vivan en libertad, actuando conforme a su conciencia, según la luz que cada uno ha recibido de Dios de acuerdo a su palabra. Este es un principio enormemente importante y tiene que ver con nuestra comunión y con nuestra libertad en el Evangelio. Como acabamos de escuchar, hay asuntos sobre los cuales la Biblia no establece una regla directa y definitiva. En esos temas, los cristianos pueden llegar a conclusiones distintas y aún así seguir buscando honrar al Señor. Así que abre tu Biblia en Romanos capítulo 14 y acompáñanos mientras continuamos el mensaje ¿Cómo fortalecer una conciencia débil? Aquí está el pastor Colin. Imaginemos ahora a un miembro de la iglesia cristiana en Corinto. Vamos a darle un nombre, lo llamaremos Juan. Él es un hermano cristiano y sabe lo que Pablo está diciendo aquí, de que un ídolo no es nada, no es más que una proyección vacía de la imaginación de una persona incrédula. Así que cuando Juan va a la carnicería, no le preocupa si la carne fue sacrificada en algún templo antes de llegar a la carnicería. Él compra la carne y la come con conciencia tranquila. Pero luego Pablo dice en el versículo 7, sin embargo, no todos tienen este conocimiento. Noten nuevamente el énfasis en el conocimiento. Y continúa diciendo, algunos están acostumbrados a pensar que los ídolos son reales. Entonces, cuando comen alimento que fue ofrecido a ídolos, aquí Pablo está hablando de personas que crecieron en la idolatría y en todas aquellas celebraciones perversas y paganas. Personas que ahora se han convertido a Cristo, pero que cada vez que ven carne sacrificada a los ídolos, ya sea marcada así en la carnicería o servida de esa manera en una mesa, no pueden separar en su mente la procedencia de esa carne y todo lo asociado con esas prácticas idólatras. Recuerden que la conciencia es la capacidad de actuar con conocimiento, con entendimiento. Por eso, la manera en que funciona la conciencia depende del conocimiento con el que está operando. Así que vean lo que Pablo está diciendo. Sabemos que un ídolo nada es en el mundo, pero no todos tienen ese conocimiento. Hay cristianos que vienen de ese trasfondo idólatra y están tan acostumbrados a todo eso que su conciencia les dice, está mal comer esa carne, no deberías tener nada que ver con eso. Ahora pensemos en María. Esta creyente cristiana, María creció en Corinto rodeada de idolatría.
Tiene recuerdos horribles de aquellas fiestas idólatras y de las cosas terribles que sucedían en ellas. Ahora se ha convertido al cristianismo de forma radical y siente que ya no es aceptable para ella tener nada que ver con su pasado, incluyendo comer la carne que se sacrificó en una de esas fiestas idólatras. Y como no siempre se puede saber con certeza cuál carne es cuál en el mostrador de la carnicería, ella decidió en su corazón que no va a comer carne en lo absoluto. Así que no habrá duda alguna en su conciencia. No quiere tener nada que ver con eso. Ahora, una noche Juan se encuentra con María y salen juntos a cenar a un restaurante. Juan pide un filete de carne y María pide una ensalada. Juan le dice a María: María, ¿pero por qué estás pidiendo una ensalada? Yo invito, pide un filete. Pero María responde: no me sentiría bien haciendo eso. Ahora, esta historia podía terminar de 3 formas diferentes, y quiero darles estos 3 finales como una manera de explicar la enseñanza del apóstol Pablo aquí. Estoy seguro de que ustedes podrían pensar en algunos otros finales más, pero yo quiero concentrarme en estos 3. Primer final: María pasa por encima de su conciencia. Juan le dice a María: ¿por qué estás pidiendo una ensalada, María? Yo estoy pagando, yo te invito, pide un filete. Pero María le responde: no creo que sea correcto. ¿Pero por qué no?, le dice Juan. Un ídolo no es nada, María. Cristo nos ha hecho libres de todo eso. Tienes que librarte de todas esas cosas. Y entonces Juan le hace una señal al mesero y le dice: que sean 2 filetes, término medio. María termina comiéndose su filete. Ella pasa por encima de su conciencia, pero esa noche su conciencia no la deja en paz. Ahora, el principio aquí se encuentra en 3 pasajes bíblicos. El primero está en Romanos 14:14, donde Pablo dice: yo sé y estoy convencido en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, pero para el que estima que algo es inmundo, para él lo es. Esa era la convicción de Pablo. Pero si alguien considera que algo es inmundo, entonces para esa persona es inmundo. En otras palabras, María debe vivir conforme a su conciencia. Si ella siente que está mal comer ese pedazo de carne, no debe comerlo. ¿Por qué? No porque haya algo intrínsecamente malo en ese pedazo de carne, sino porque hay algo profundamente malo en que María pase por encima de su conciencia. Porque si María pasa por encima de su conciencia, ¿qué sucede? Debilita su poder. Su propia conciencia se debilita. Espiritualmente, eso le hace daño, aun si su conciencia está funcionando con un conocimiento equivocado. Por eso Pablo dice en 1 Corintios 8:7, sin embargo, no todos tienen ese conocimiento, sino que algunos, estando acostumbrados hasta ahora al ídolo, comen alimentos como si estos hubieran sido sacrificados a un ídolo, y su conciencia, siendo débil, se contamina. No es la carne lo que contamina, sino la conciencia. Eso es lo que él está diciendo aquí, y queda contaminada porque está siendo pasada por encima, está siendo ignorada. Estás haciendo algo en contra de tu conciencia, y eso siempre estará mal. Y que Juan presione a María en ese sentido está terriblemente mal. Nunca presiones a una persona para que pase por encima de su conciencia. Cuando pasas por encima de tu conciencia, debilitas su poder. Así que Romanos 14:14 le dice a María, y nos dice a nosotros también, que si tu conciencia te dice que algo está mal, no debes hacerlo. Sigue tu conciencia, porque para el que estima que algo es inmundo, para él lo es. No pases nunca por encima de tu conciencia. Entonces el primer final fue que María pasó por encima de su conciencia. No vayan nunca por ese camino. Segundo final, Juan pierde su libertad. Permítame presentarles la escena otra vez. Ya hicieron sus pedidos y Juan le dice a María: María, ¿por qué estás pidiendo una ensalada? Yo estoy pagando, yo te invito, pide un buen pedazo de carne. María le responde: oh, no creo sentirme bien con eso, Juan. ¿No te das cuenta de que esta carne fue sacrificada a los ídolos? Juan,
Tal vez tú no sabes cómo son esas fiestas idólatras, pero déjame decirte que yo he estado ahí y son miserables y degradantes. De hecho, Juan, no entiendo cómo puedes tener algo que ver con eso. Juan, tienes que dejar de practicar ese tipo de cosas. Entonces ella hace una señal al mesero y le dice, que sean 2 ensaladas, por favor. Juan se come la ensalada, pero esa noche su conciencia queda perturbada. ¿Realmente estaría mal que él comiera un pedazo de carne? ¿Tiene razón María acerca de esto? ¿O se está imponiendo María a Juan? El principio aquí se encuentra en Gálatas 5:1. Para libertad fue que Cristo nos hizo libres. Por tanto, permanezcan firmes y no se sometan otra vez al yugo de esclavitud. María es libre de comer la ensalada. De hecho, su conciencia le dicta que eso es lo que debe hacer, pero ella no tiene derecho de imponerle a Juan la ensalada. Ahora, Juan es completamente libre de elegir la ensalada y renunciar a su filete voluntariamente, como un acto de cortesía y sensibilidad hacia María. Si es que él decide hacerlo, de hecho, sería algo bueno que lo hiciera. Pero si Juan se permite quedar atado a los escrúpulos de María, entonces se está poniendo bajo el control de ella. Ya no está viviendo delante de Dios con su propia conciencia. Está viviendo delante de Dios bajo la conciencia de otra persona, y eso debilitará el poder de la suya. Estar atado por la conciencia de otra persona siempre estará mal. Tratar de atar a otra persona con tu conciencia siempre estará mal. Para libertad fue que Cristo nos hizo libres. Manténganse firmes en eso. Ustedes no han sido puestos en una posición en la que se convierten en esclavos de otros creyentes que les dicen lo que deben hacer. Cristianos, ustedes están habitados por el Espíritu Santo y son capaces de seguir la dirección de las Escrituras, y donde no hay una dirección clara, también son capaces y libres para seguir su conciencia y crecer en ella. Es algo maravilloso y es un principio muy importante para nosotros. Estás escuchando Abre la Biblia con el pastor Colin Smith en un mensaje titulado ¿Cómo fortalecer una conciencia débil? Parte de nuestra serie Regeneración. Cómo Cristo cambia tu alma. Hoy estamos aprendiendo a vivir con libertad en Cristo sin pasar por encima de nuestra conciencia, pero también sin quedar controlados por las convicciones personales de otros creyentes. Vamos a hacer una breve pausa, pero regresamos en un momento. Si te has perdido alguno de los programas de esta serie o quieres volver a escuchar un mensaje anterior, visita abrelabiblia.org. Allí puedes reproducir los programas en línea y suscribirte a nuestro podcast diario. Recuerda, la página es abrelabiblia.org. Ahora regresemos al mensaje. De nuevo con nosotros, aquí está el pastor Colin. Ahora veamos el tercer final de esta historia entre Juan y María. Juan y María crecen en Cristo al aceptarse mutuamente. El primero fue que María pasa por encima de su conciencia y nunca vayan por ese camino. El segundo final fue que Juan perdió su libertad. Nunca tomen ese camino tampoco. Ahora, el tercer final es que María y Juan crecen en Cristo al aceptarse mutuamente. Y eso es lo que Pablo está hablando en Romanos 14. Romanos 14, primer versículo. Acepten al que es débil en la fe, pero no para juzgar sus opiniones. Uno tiene fe en que puede comer de todo, pero el que es débil solo come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios lo ha aceptado. Así que el tercer final de esta ilustración de Juan y María sería algo así. Juan pide su filete y María pide su ensalada, y ambos disfrutan juntos de su comida. Juan no menosprecia a María por su ensalada, y María no condena a Juan por su filete. Comen para la gloria de Dios, con corazones agradecidos, regocijándose en la gracia de Dios que está obrando en sus vidas. Pablo hace explícito ese principio al final de su argumento en Romanos. En Romanos 15:7 él dice: Por tanto,
acéptense los unos a los otros, como también Cristo nos aceptó para gloria de Dios. Permíteme ahora ofrecer una breve reflexión acerca de la señora que no se quedó en nuestra iglesia porque no teníamos una posición firme sobre Harry Potter. No tengo ninguna duda de que ella encontró una iglesia que aborda sus preocupaciones y toma una posición, y que ahora ella está con un grupo más reducido de cristianos que siguen exactamente esa línea. Pero yo me pregunto, ¿cómo ayuda eso a que esta querida señora crezca? Yo pienso que para que esta señora crezca, lo que necesita es estar en una iglesia que no tenga una posición sobre el tema de Harry Potter, donde ella pueda aprender a desarrollar su propia conciencia y aceptar a otros creyentes sin condenarlos cuando tomen posiciones diferentes a las de ella. Ese es uno de los grandes gozos de un cuerpo de Cristo como este, donde descubriremos que en muchos temas llegamos a conclusiones personales diferentes en asuntos de conciencia, y en vez de que eso sea motivo de frustración, se convierte en instrumento de crecimiento. Comprometidos con la Escritura, donde la Biblia habla claro. Comprometidos con la libertad, donde la Escritura guarda silencio. Aprendiendo a crecer y a madurar en la fe, sin condenar a otros cristianos que toman posiciones diferentes en asuntos de conciencia. Sin menospreciar a las personas que adoptan una posición diferente a la nuestra, sino honrando a Cristo y aprendiendo a aceptarnos los unos a los otros. Esa es una pieza clave para el crecimiento espiritual y gracias a Dios por eso. Ahora, lo último que quiero compartir con ustedes. El corazón de este mensaje ha sido cómo vivir juntos en comunión cuando nuestras convicciones nos llevan a conclusiones diferentes en asuntos de conciencia. Pero quiero hacer esta pregunta. ¿Cómo puede una conciencia débil llegar a ser una conciencia fuerte? La elección de comida de María no importa en lo absoluto, pero su temor sí importa. Esa sensación de estar rodeada por un mundo amenazante y la inhibición de su alma, eso sí importa. Ella estará algún día en la presencia del Señor, pero ¿cómo se vería el crecimiento de María aquí? ¿Cómo puede una conciencia débil llegar a ser fuerte? Sería bueno que María pudiera ver que su libertad en Cristo es mayor de lo que ella piensa. Sería bueno que una conciencia débil lograra llegar a ser fuerte. Sería bueno que la persona que siente que nunca puede descansar por causa de una ética compulsiva de trabajo, o el cónyuge que nunca puede sentirse tranquilo dentro del matrimonio, o la persona que no puede vivir en medio del conflicto sin condenarse a sí misma, pudieran crecer algún día. Sería bueno que estas personas crecieran hasta experimentar un mayor grado de libertad en Cristo, ¿no les parece? Una conciencia débil no es un lugar donde quieras permanecer para siempre. Los débiles quieren llegar a ser fuertes. Entonces, ¿cómo puede llegar a ser fuerte una conciencia que quizás ha estado atada demasiado tiempo a reglas impuestas por otros? Bueno, ya respondimos eso la vez pasada. ¿Cómo transforma y renueva Cristo la conciencia? La buena conciencia recibe poder por el Espíritu Santo, es calibrada por la palabra de Dios y es limpiada por la sangre de Cristo. Y exactamente de la misma manera en que la conciencia corrupta o cauterizada llega a ser pura y sensible, así también la conciencia débil llega a ser fuerte. Así que quiero darles una invitación y este ánimo en estos últimos momentos. Si reconoces que hay en ti una atadura que ha sido impuesta por otros y que necesitas crecer en tu libertad en Cristo, ¿por qué no pedirle al Espíritu Santo que te ayude con eso hoy? Es una obra del Espíritu Santo y donde está el Espíritu hay libertad. Señor, líbrame del espíritu de temor, suéltame de la escrupulosidad mórbida, no quiero vivir ahí. Estudien lo que la Biblia dice acerca de su libertad cristiana. Lean Gálatas esta semana. Observen todo lo que Gálatas dice acerca de tu libertad en Cristo. Realmente te va a ayudar. Recuerden también la sangre derramada del Señor Jesús. Ustedes son limpiados por la sangre derramada de Cristo, no por sus escrúpulos.
Cuando nuestro corazón nos condena, ¿cómo hacemos descansar nuestro corazón en su presencia? ¿Volviéndonos más escrupulosos? Claro que no. Dios es mayor que nuestro corazón y tenemos su promesa sellada con la sangre de Cristo. Mientras más claramente comprendamos el Evangelio, más plenamente entraremos en el gozo de la libertad que honra a Dios en Jesucristo. Oremos. Padre, libera a muchos de una escrupulosidad mórbida, de vidas gobernadas por el temor y de vivir bajo las opiniones controladoras de otras personas, de vivir bajo el temor de los hombres. Concédenos entrar cada vez más plenamente en el gozo y la libertad que son nuestros en Jesucristo, y que podamos honrarte con alegría en nuestras vidas. Todo esto lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. La historia de Juan y María nos ayuda mucho a entender este tema. María no debía comer algo que, según su conciencia, estaba mal. Pero Juan tampoco debía quedar bajo el control de una convicción que Dios no había puesto sobre él. Y la alternativa madura no era que uno venciera al otro en una discusión. Era que ambos crecieran en Cristo, se aceptaran mutuamente y aprendieran a caminar juntos en amor. Tal vez tú reconoces que has vivido con una conciencia marcada por el temor. Quizás has cargado reglas que otros te impusieron, o te cuesta descansar en la libertad que Cristo te ha dado. La libertad cristiana no significa hacer todo lo que queremos. Significa vivir bajo la autoridad de la palabra de Dios, guiados por el Espíritu Santo, con una conciencia que está siendo formada por la verdad. También significa no imponer nuestras convicciones personales sobre otros en asuntos donde Dios no ha hablado de forma definitiva. El mensaje de hoy se titula «Cómo fortalecer una conciencia débil» y forma parte de nuestra serie Regeneración. Cómo Cristo cambia tu alma. Colin, tienes un recurso especial que puede ayudar a muchas personas a entender cómo toda la Biblia se une en una sola gran historia. Cuéntanos un poco sobre un vuelo por la historia bíblica. Sí, queremos compartir una nueva serie de videos llamada Un vuelo por la historia bíblica. Muchas personas han escuchado partes de la Biblia, historias sueltas, personajes conocidos, tal vez algunos pasajes favoritos, pero nunca han visto cómo todo esto encaja en una sola gran historia. Cuando no conocemos esa historia completa, es más difícil entender quién es Jesús, qué vino a resolver y por qué Él es nuestra única esperanza. Por eso creamos esta serie. En solo 3 sesiones hacemos un recorrido panorámico por la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Primero vemos a 5 personajes clave del Antiguo Testamento, luego 5 eventos en la vida de Jesús y finalmente 5 dones que Dios da a todo creyente. Es un recurso claro, breve y fácil de compartir. Puede usarse con alguien que está comenzando a explorar la fe, o en un grupo pequeño, en discipulados, o incluso como un evento de alcance en la iglesia durante el mes de la Biblia. Si deseas acceder a esta serie de videos, visita abrelabiblia.org/vuelo. Gracias por escucharnos hoy y espero que nos acompañes la próxima vez. Abre la Biblia es un programa de difusión de Open the Bible y es posible gracias a oyentes como tú. ¿Tienes familiares, amigos o compañeros de trabajo que han escuchado el Evangelio muchas veces y aún así no creen? Soy su presentador Omar Jaramillo y en el próximo Abre la Biblia descubriremos por qué sucede esto.